días. Primero que nada les quiero agradecer su presencia. Estamos conscientes que la clase de las 7 de la mañana es por regularidad que optamos por no acudir, entonces les damos gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a tratar este tema acerca de este libro que es La política por Aristóteles, su enfoque y su percepción de lo que debería de ser la estructura política en la ciudad. Obviamente, esto tiene similitud con lo que vimos la clase pasada de la República de Platón. Mi compañera Saraí y yo, que son ahí, les vamos a ver. Y vamos a empezar. Hay que tomar en cuenta que el libro de la política de Platón está dividido en 8 libros, que cada uno tiene sus temas, pero para mayor comodidad lo dividimos para que sea menos tedioso. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar. La primera parte de esta comunidad, la comunidad se divide en dos, en la comunidad política y la comunidad familiar. Aristóteles nos dice toda ciudad es una cierta comunidad y que toda comunidad está constituida por miras a algún bien. Hace énfasis en ciudad y en comunidad, dando por entender que ciudad lo da como en términos de polis, que es una sociedad civil perfecta, en donde hay una extensión territorial limitada. Tienen independencia económica e independencia política. Independencia económica significa que ellos pueden producir sus propios alimentos y la independencia política es que no dependen de ninguna otra ciudad. En comunidad se entiende que las personas están reunidas por común acuerdo y con intencionalidad. Para entender el génesis de la ciudad, parte del todo, que es la ciudad, y luego lo va dividiendo. La primera parte es la casa o la familia, que está compuesta por las personas libres y por los esclavos. Cuando hay un conjunto de casas o familias, para que lo entiendan mejor, se forma una aldea. Y cuando hay un conjunto de aldeas, es cuando ya se forma la ciudad, que más bien se forma porque buscan el bien, buscan relacionarse y después tener relaciones entre ellos. Dentro de la casa hay 3 relaciones, está la edil, la doméstica, la paternal o conyugal, está la procreadora, está la edil, la conyugal y la procreadora. La edil es la relación entre amo y esclavo, la conyugal es la de los esposos y la procreadora es padre e hijo. La edil la diré más adelante. En la conyugal, la relación se da, dice en forma aristocrática, se trata a la persona como ciudadano, cualquiera, como una persona libre. Y en la procreadora, el padre tiende a mandar como si fuera un monarca, o sea, que es el que da las órdenes y se tiene que seguir. Tiene la responsabilidad. Ahora en la teoría de la esclavitud, que vendría siendo la relación edil, empezamos por los instrumentos de producción y de acción. En la casa están estos 2 tipos de instrumentos. El instrumento de producción es el objeto con el que haces algo y el instrumento de acción es la cosa que hace que ese instrumento de producción haga algo. En ese caso vendría siendo el esclavo, y el esclavo es la persona el hombre que no se pertenece a sí mismo sino a otro. El derecho natural, aquí plantea si el esclavo es por naturaleza, o sea, nace por naturaleza esclavo, y hace un énfasis en Sócrates, en donde dice que todo hombre tiene un alma y un cuerpo. El alma normalmente tú la dominas, pero tu cuerpo puede ser dominado por otro. Y dice que siempre va a haber alguien que obedezca y alguien que dé las órdenes. Y si se dan cuenta, es verdad, en su casa siempre va a haber alguien que mande. En el salón de clases pues está el profesor, que es el que manda, y otros que obedecen. Pero también existe otro tipo de esclavitud que se llama una ley. Esta vendría siendo cuando hay una guerra y pues llegas, dominas y se pueden hacer tus cosas. Y el saber del amo y el saber del esclavo se refiere a que el amo debe saber mandar, debe saber lo que el esclavo puede hacer, porque no lo vas a poner a hacer algo para lo que es inútil, porque no te serviría de nada. Y el esclavo debe saber las cosas básicas que son de la casa para poder servir a su amo.
Y luego pasa a hablar sobre las virtudes. Dice, ¿qué tal si todos los hombres tienen las mismas virtudes como prudencia, fortaleza y justicia? Porque uno tendría que mandar sobre otro si son iguales. Y dice Aristóteles, sí, pues todos pueden tener las mismas virtudes, pero en diferente medida. Tú puedes, que por ejemplo, tiene la virtud de la moral. El amo tiene el deber de comportarse bien con su esclavo, tratarlo bien. El hijo, como es pequeño, sus virtudes son imperfectas, no tiene la suficiente experiencia y cuando va creciendo la va adquiriendo. Y el esclavo tiene la virtud moral, se da cuando tiene que tener en cuenta que muchísimas veces por cuestiones, por circunstancias, llega la situación en la que él tiene que servir a una persona. Se puede dar de ciertas formas, ¿no? Puede tener muchísimos nacimientos, pero al fin de cuentas tiene que aceptar la naturaleza en ese momento, ¿no? También se me olvidó decirles algo. Todo lo que estamos diciendo en este momento es meramente la opinión de Aristóteles y no refleja directamente la de nosotros, ¿ok? Entonces, en esta ocasión Aristóteles crea una gran controversia porque, bueno, por el hecho de que muchísimas veces y hasta el día de hoy se piensa que la esclavitud ya no existe, cuando en realidad hay muchísimos trabajos hasta el día de hoy en los que fomentan una actitud de segregación a otra persona. Entonces, en ese momento, Aristóteles desde la antigüedad ya planteaba que esta situación se va a seguir dando a lo largo de la historia y en realidad tenía razón, ¿no? Nosotros podemos ver en muchísimos países cómo la discriminación hace que unas personas se sientan más valiosas por el simple hecho de estar en otra posición social, de tener una posición económica más prominente. Entonces, en este momento su teoría se estaría cumpliendo. En realidad no se llama en sí esclavismo, pero se siguen dando con esas características. Bueno, chicos, aquí vamos a hacer una pequeña actividad. Espero que puedan tener sentido de participación, por favor. Y, profe, ¿tiene un marcador? ¿Qué nos presta? Maite, ¿puedes pasar, por favor? Con el marcador. Es una sopa de letras, chicos. Maite va a encontrar una palabra y después le pasa el marcador a uno de sus compañeros. En este caso, el compañero puede participar. Y puede participar y agarrar un chocolate. Sí, pues ya, que lo que hagas todo. ¿Qué palabra encontraste? Por ejemplo, hablábamos de la organización. ¿Es el chocolate por parar? Quiero como 5. Ahí sí. Comunidad. Hagamos primero. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Se quedan conmigo? Ah. Pensé que sí me
Sí, claro que sí. ¿Y vas a pasar aquí? Con lo que da ciudad. Solo trata ciudad, ¿verdad? ¿Alguien ya le encontró? ¿Se puede pasar otra vez? Sí. Sí. Bueno, esta actividad es solo para reforzar los conceptos que vimos en la primera parte de la exposición de mi compañera. Nos dijo cada una de las definiciones de estas palabras y por qué para después será importante. Gracias a todos los que pasaron, vamos a proseguir ahora. Bueno, Ahora continuando, Aristóteles hace unas críticas a las constituciones que considera más perfectas. A la primera es la República de Platón. De esta hace simplemente la crítica de que crea la ciudad como unitaria. Y para Platón, para Aristóteles, la ciudad debe ser con pluralidad, o sea, debe tener diversas personas, o sea, debe haber diversidad de todo. Después siguen las leyes de Platón. Aquí hace la crítica que es como lo mismo de la República, solo que le añade otras cosas. Dice que establece las leyes mirando el territorio y hombres, y Aristóteles le añade que también debería de ver lo de los vecinos, porque en caso de que haya una guerra, debería de servirse también de ellos para poder. Y en el régimen mejor, en las leyes dice que es democracia y tiranía, y para Aristóteles está más inclinado a la oligarquía y a la democracia, lo dice por la forma en que son elegidos los magistrados, porque son sorteados de entre los que ya estaban ahí, pero solo pueden votar por ellos los ricos. Entonces, el que sean sorteados significa que es democracia, pero que solo los ricos sean los que puedan votar es oligarquía. En el régimen político de Iván de Mileto, divide a los hombres en tres partes: en los artesanos, agricultores y defensores de los bienes de armas. Y Aristóteles le hace la crítica de que los dos primeros están indefensos por no tener armas, entonces se verían esclavos de los que sí las tienen. Y los defensores pues no tendrían cómo alimentarse, tendrían que servirse a la vez de otros. De las leyes, ahí está la ley para honrar a los que inventaron algo útil para la ciudad. O sea, tú das una propuesta para que sea útil para la ciudad, pero lo que dice Aristóteles es que no es factible, porque bien puede ser algo falso, puede ser una falsa denuncia en que tú digas, esto está pasando mal, deberían de cambiarlo así, pero puede que en realidad no pasara nada y tú solo lo hicieras porque te favorecía. Después empieza a hablar como generales de las constituciones, empezando por el ciudadano, que es el que tiene la posibilidad de participar en las funciones deliberativas y judiciales
del Estado y pues se encuentra estrechamente relacionada con la ciudad, en su régimen. Todo lo que el ciudadano hace es en base al régimen. Y el ciudadano puede tener, se crea el conflicto entre la virtud del buen ciudadano y la virtud del hombre de bien. La virtud del buen ciudadano se refiere a la relación con el régimen, en cómo se está comportando en el régimen, y la virtud del hombre de bien se refiere a su persona. Así es bueno, si tiene malas actitudes. Después viene el fin verdadero de la ciudad-estado, y en sí el por qué se crea la ciudad es para que las personas tengan felicidad, tengan una buena vida, que tengan relaciones que procreen y vivan bien en sí, que tengan una vida perfecta sin que les falte nada, que sean autosuficientes. Y luego, por último, dice, ¿quién debe ejercer la soberanía en la ciudad? ¿Ustedes quién creen que debería ejercer la soberanía? ¿Los ricos o los pobres? Compañera, y pues sí, es la duda que tiene también Aristóteles, porque dice, los ricos no quieren que estén los pobres porque no se les hacen personas inteligentes, y los pobres creen que los ricos solo se van a beneficiar. Entonces, según los expertos, las leyes son las que son soberanas, que lo que se diga en las leyes es lo que se debe hacer. Y en caso de que haya un evento importante, es cuando ya las masas se pueden levantar para ser soberanos. Y por último, la distribución de las magistraturas. Los que pueden aspirar a magistratura serían los nobles, los ricos y los libres. Esto porque la ciudad debe depender de algo, entonces ellos dan una contribución para que esto siga, y normalmente son los que se ven con mayores facultades. Y el poder, ¿bajo qué condiciones se da? Aquí entra otra vez como el conflicto de si ricos, pobres, quién debería tener el poder. Y lo que se dice es que debe de haber una persona que tenga la virtud y la inteligencia para poder mandar, y los ciudadanos se van a dar cuenta de quién es y van a estar contentos con la decisión que tomaron de quién va a ser el que los va a dar, el que va a tener el poder, que los va a gobernar. bueno, a continuación, para finalizar con esta parte, vamos a tener otra actividad. Compañero Irving, por favor, ¿podría pasar a ayudarnos? Es un monte de la frase. Vaya leyendo. Voy a escoger a la si quieres por solo la letra para que no tengas que escribir todo el mundo. Ok, gracias. Compañeros. Perdón. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera participar voluntariamente? Entonces, compañeros, por favor. ¿No quiere participar? Bueno, compañeros. ¿Tampoco? Compañeros, ¿no se lo sabe, por eso no quiere participar? Sí, no se lo sabe con todo. Dijiste que sí te lo sabías. ¿No? ¿Nadie? ¿Sofía? No veo, pero está bien.
Si quieres, Bien, ¿alguien más quiere participar voluntariamente? ¿Denise? ¿No se lo sabe? Ah, no sé. ¿Ibas a poner esa? Pero escribí es la B. Ah, sí, es la B. Sí, sí, la B. Voy a llevar a la parte entonces de cambios políticos. Sí, muy bien. Gracias por participar todos. Bueno, a continuación. Ok. A continuación, lo que mi compañera acaba de exponernos, se podría decir que son los apuntes, que es el borrador, que es lo anterior a las conclusiones a las que llegó Aristóteles, a las severas conclusiones a las que llegó Aristóteles, gracias a la documentación, gracias a la investigación, gracias al conocimiento que adquirió a lo largo de su adolescencia. Sabemos que él era una persona, hijo de una persona, de un médico, entonces tenía esas habilidades, lo traía desde sus genes y eso era lo que él creía, ¿no? Entonces, gracias a toda esa investigación, llega a estas conclusiones a las cuales les voy a decir. Primeramente, establecer los regímenes políticos, que es para él, y es, como les decía, severo, tenía el pensamiento de que algún régimen por ahí puede existir en un determinado territorio por la fuerza meramente y no porque fuera necesariamente conveniente para la ciudadanía o para el pueblo. ¿Qué significa eso? Bueno, poniéndolo en un lenguaje más actual para su entendimiento, podríamos traerlo a un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces nosotros a la hora de traer dinero compramos algo en cualquier lugar, ¿no? Y no lo necesitamos realmente, si nos ponemos a pensar, es un gusto, nos gustó, nos atrajo y lo utilizamos aún así, ¿no? O sea, lo usamos de alguna forma, más no lo hacemos necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Aristóteles tenía la misma idea. Muchísimas veces el régimen que sigue un pueblo no es el que él piense que esté bien, sino es que dadas las necesidades, dado el desenvolvimiento de la ciudad, es el régimen que más se adapta a sus necesidades, ¿no? Entonces él decía que más que darle el gusto a la ciudadanía, tenemos que cubrir las necesidades existentes en ese pueblo, en esa ciudad. Entonces, él parte diciendo, bueno, ok, pero ¿qué es un régimen? Bueno, no es más que la ordenación de las magistraturas con respecto al poder del soberano. ¿Qué es esto? Pues simplemente, ¿no?, los diferentes departamentos que al juntarlos, que al unirse, forman esta estructura de una ciudad, ya sea el sector de salud, educación, todo esto, ¿no?, que en este momento también nosotros llevamos a cabo. Todos estos departamentos que son parte y que sirven para que pues, nuestro sistema siga funcionando en un constante movimiento. Él decía lo mismo, bueno, el régimen va a ordenar cada uno de estos factores para que funcionen a la manera mejor posible y así pues se cree la eficacia, ¿no?, en la ciudad. Entonces, ¿pero quién tiene el poder en este régimen? Bueno, existen diversos. Por ejemplo, en un régimen puede tener el poder algunos, unos cuantos, puede tener el poder solo una persona, puede tener el poder muchas personas, o en el caso de esos tiempos se tenía la idea de que la vejez de la senectud era pues
de sabiduría. Entonces pues podían tener el poder de las personas más sabias, en ese momento las personas más grandes de edad. Entonces él nos plantea, ok, ya sabemos quiénes pueden tener el poder, pero bajo qué reglamento, bajo qué estatutos van a tener el poder y van a poder aplicarlo. Así que nos da las características específicas que tienen que tener varios regímenes que él planteó y que, dado los conocimientos que él tenía y la experimentación, pues pudo dar este tipo de resultados, ¿no? Y darnos las características de cada uno. Pero antes él decía, bueno, hay que entender desde la raíz que es un régimen y de dónde se comienza. Entonces él ponía el ejemplo de lugares tan cotidianos, por ejemplo en ese momento el ágora, los lugares en donde se practicaban los deportes, los lugares en donde se compraban, ¿no?, sus víveres, la comida en ese momento, los lugares de recreación, como los lugares en donde se practicaba la poesía, la música, la actuación en ese momento, que eran factores importantes para el desarrollo, ellos pensaban. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, hasta el día de hoy podemos tener este mismo conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un lugar, ya estamos conscientes que en ese lugar hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer, ¿verdad? Hay personas que están a cargo de ese lugar y hay personas que simplemente tienen que acatar las reglas del lugar. Entonces, él siempre asemejaba estos lugares de uso diario, por decirlo de alguna forma, con los grandes regímenes en la historia, ¿no? Él decía, bueno, en un lugar se tiene que tener un lenguaje, en un lugar se tienen que tener prohibiciones, en un lugar te tienes que comportar de una forma, y lo podemos ver hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchísima gente toma como un estilo de vida el ir a entrenar al gimnasio, ¿verdad que sí? Son personas que se preparan, son personas que se levantan temprano para preparar sus comidas, son personas que tienen material especial, son personas que utilizan medicamentos, para que vean resultados más pronto, ¿verdad? Entonces, esto lo convierten en un estilo de vida y ya saben cómo conducirse cuando van a entrenar, y tienen su círculo social, por lo general también son personas que tienen el mismo estilo de vida y se crea un lenguaje. Muchísimas veces si tú ves a dos personas que tienen ese estilo de vida y tú te vas a quedar así como, ay no, no sé de qué estaban hablando, ¿verdad? O por ejemplo, a las personas que les gusta mucho servir en la iglesia, si tú ves a dos personas que están hablando acerca de eso, pues a veces sí te quedas como, ay, pues quién sabe de qué están hablando. O sea, yo pues, soy católica, yo soy cristiana, pero no les entiendo. ¿Por qué? Pues porque ellos están más metidos en eso, se podría decir. Entonces, a esto se refería Aristóteles, a que en cada lugar hay características especiales, así como en cada régimen hay características especiales y muy propias. Pero ¿cómo se diferencia un régimen de otro? Bueno, por las prohibiciones. Por ejemplo, él decía, ok, yo voy a catalogar la aristocracia y oligarquía por sus prohibiciones. Por ejemplo, en la aristocracia, el ciudadano, el trabajador manual sí se considera como ciudadano. En la oligarquía no se considera como ciudadano. Entonces, así era como él iba catalogando e iba diferenciando uno de otro. Entonces ya en este momento pues la pregunta estrella sería, ok, pero entonces ¿cuándo un régimen político está bien? Y lo contrario, ¿cuándo un régimen político está mal? Esta pregunta obviamente también se le hicieron a él, ¿verdad? Sus estudiantes. Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que Aristóteles fungió como las dos facetas de un filósofo. Él fue alumno, pero el alumno que más caro le sacó a Platón, y también más adelante lo vemos en su faceta de maestro, por ejemplo con Miguel Ángel. Entonces él decía, ok, tú me estás preguntando cuál es el régimen que está correcto, cuál es el régimen que nosotros tendríamos que seguir, y él les dio esta explicación. Los regímenes se dividen en dos: regímenes rectos y regímenes desviados. Entonces él decía, ok, yo catalogo los regímenes rectos a la monarquía, catalogo los regímenes rectos a la aristocracia y a la nueva república por todos los atenienses. Entonces él decía, ok, pero en cierto punto y bajo ciertas circunstancias, estos tres se desvían, estos tres sufren una transformación para mal, a su perspectiva. Entonces le preguntaban, ok, ¿bajo qué circunstancias un régimen ya es desviado? Por ejemplo, compañera Sofía, ¿me puedes decir cuál sería el régimen desviado de la monarquía?
el régimen desviado. Sí, es uno de esos tres. Ah, ok. Oligarquía. Oligarquía, exactamente. Entonces nos queda ya nada más que el régimen desviado de la república es la democracia. Y ahí obviamente nosotros entramos y decimos, caray, Aristóteles, espérate, nosotros practicamos la democracia como que es un régimen impuro, como que es un régimen desviado. Entonces él nos da la oportunidad de saber por qué piensa que es así. Pero primero vamos a empezar con la tiranía. ¿Por qué él decía que es el régimen desviado de la monarquía? Bueno, él dice que la monarquía en algún cierto punto se desvía de su senda. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, simplemente se puede denotar cuando ya no es una monarquía y ha pasado a ser una tiranía, cuando su régimen es autoritario. A mi parecer, yo creo que Aristóteles, yo puse autoritario porque dadas las características que él daba a la tiranía, ese era el régimen que le quedaba, ¿no? Ese era el tipo de gobierno que le quedaba, muy autoritarista. Pero para mi parecer, pues sería muy totalitarista. Él lo describe como un régimen autoritario. Y muchísimas veces sucede después de un golpe de Estado, de una movilización social por parte de las personas que están involucradas en el sector militar. Ya eran generales, eran parte del ejército. Entonces, a través de la fuerza, ellos tomaban el poder y derrocaban a las personas que en ese momento estaban en el poder, en este caso el monarca. Pero ¿qué es lo que sucedía cuando estas personas estaban en el poder? Bueno, necesariamente no eran malos y no tenían malas intenciones, pero podíamos ver en clases pasadas que los generales, que los militares, desde muy pequeños, se les iba inculcando esa cultura, ¿no? Se les iba entrenando para ese tipo de actividades. Entonces, ellos no conocían otra cosa para gobernar. Cuando llegaban simplemente se desenvolvían como toda su vida lo habían hecho. Entonces, por eso es que Aristóteles también en una ocasión decía, ok, cuando un rey está gobernando a su pueblo, a su ciudad, es un rey. Pero cuando aparte también está acatando las leyes de su pueblo, de su ciudad, es un gobernante. Entonces en este momento, dada la tiranía, ya no era un gobernante, ya no era un monarca, ya no era un rey, y este régimen estaba desviado. Entonces, seguimos con la democracia. Bueno, más adelante vamos a hablar más detenidamente de la democracia. En pocas palabras, él decía que lamentablemente, si la mayoría de las personas o el conglomerado de personas que vivían en ese momento se ponían a elegir a sus gobernantes, pues era algo perjudicial, porque la mayoría de las personas que vivían ahí vivían en ignorancia, vivían en un estado de... eran poco estudiados, dadas las circunstancias, ¿no? En ese momento no se le permitía estudiar a cualquier persona, ni tampoco se le permitía ser parte de algún club, como les digo, de poesía, música, actuación, a cualquier persona. Eran bajo algunas circunstancias que vamos a ver después. Y pues sí, o sea, simplemente era que reflejaban la mayoría esas personas que no tenían educación. Entonces, por eso, en caso de las decisiones que se pueden tomar, pues tenían que ser demasiado informadas porque iban a influir, ¿no?, en el futuro del país. ¿A qué le suena eso? A nosotros en este momento, ¿verdad? Y por último, pues la oligarquía, que no era nada más que a los gobernantes, a los pocos gobernantes, a las personas que eran elegidas porque se supone que eran personas sabias, porque se supone que eran personas que poseían conocimiento, les ganaba la avaricia, les ganaba la soberbia, les ganaba el egocentrismo y comenzaban a tergiversar todas esas verdades a su conveniencia y se aprovechaban de la producción del pueblo, se aprovechaban de la producción de la ciudad para su propio beneficio. Esto todavía sigue pasando hasta el día de hoy. Pero volviendo a las democracias, y ya casi para concluir, él decía que había distintas formas de democracia. Yo les quise marcar en estas 4 para que pudiéramos entenderlas más bien. Él decía, ok, mira, puede haber una democracia en la que todos participen, menos las personas inhábiles. ¿A qué se refería con esto? Bueno, en ese momento, si tú no ayudabas a la producción, ya sea económicamente, materialmente, de muchas formas, a la ciudad no tenías derecho de elegir quién iba a gobernar, porque como les decía anteriormente, esto iba a crear un impacto en
el camino que estaba siguiendo la ciudad. Entonces él decía, ok, pues si quieres que la ciudadanía vote, pues sí, pero los inhábiles no, porque ellos no aportan nada bueno a la ciudad, mucho menos van a aportar una opinión correcta acerca de quién debe gobernar y cómo debe gobernar. La siguiente eran las personas, ok, sí pueden participar, pero solamente si no tienen deudas. Ya vimos en clases pasadas que ellos se tomaban muy en cuenta, tomaban muy en pecho la cuestión de las deudas. Y no nada más el deberle al Estado, no nada más deberle a la ciudad, sino a su vecino. Así. Entonces, era muy extraño, porque en ese momento todo se sabía. Era como si la gente iba por todas las calles diciendo, me debe este. Acuérdate, y pasa la voz, diles a todos que me deben. Entonces, decía Aristóteles que estas personas que tenían deudas, ya sea con el Estado, ya sea con la ciudad, o con alguna otra persona, tampoco tenían la oportunidad, no debían tener la oportunidad de elegir gobernantes ni de gobernar. ¿Por qué? Porque pues a la hora de deber se estaba poniendo en tela de juicio si ellos podían ser personas responsables, si eran personas morales, si eran personas que poseían virtudes. Entonces también tenemos el ciudadano con derechos reconocidos que puede votar, pero se tiene que apegar a la ley. Esto es algo como lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Se supone que nosotros podemos votar y ser votados, y también a las personas que sean elegidas tienen que regirse bajo las leyes que ya existen. Y por es la misma situación de arriba, pueden votar y ser votados, pero no están necesariamente bajo la ley, puede haber transformaciones. Y ya para finalizar, la educación ideal que pone Aristóteles es que deben ser de acuerdo al régimen en el que están, y deben de tener 4 disciplinas obligatorias, que es la escritura, la lectura, la gimnasia y la música. Las 2 primeras es obvio que es para comunicarse, para poder entenderse. La gimnasia es para que no estés como todo antiviciado, que estés en constante movimiento, y la música es por diversión. Porque Aristóteles decía que si tú no ejercitabas ni tu mente ni tu cuerpo, te embrutecías. Y siempre ibas a estar en constante educación, que nunca ibas a acabar de aprender todo, sino que toda tu vida ibas a estar educando. Bueno, y como les decía, pues él se tomaba muy en serio esta cuestión de la educación. Él comenzó su educación desde muy chico en casa. Otra cuestión es que él decía que tu educación constaba de tus genes y de tus hábitos más adelante. Entonces, él decía que tu formación académica a lo largo de tu vida iba primeramente a ser influenciado por los genes que ya traías arraigados. Y por último, queremos decirles que el pensamiento político de Aristóteles estuvo cambiando a lo largo de toda su vida. El libro nos especifica que su pensamiento político hasta el último momento tuvo cambios, tuvo mejoras. Entonces, en este momento estamos reflejando lo que el autor nos quiere decir en el libro, pero pues él decía que esto era lo correcto, ¿no? Que tú a lo largo de toda tu vida te estuvieras documentando y estuvieras informándote para que saques el conocimiento. Y ya por último, esta última actividad es un crucigrama, ya es la última, aquí se acaba, entonces les pido su participación al último y agarren su chocolate, chicos, porque costaron mi cabeza. ¿Alguien? Primero lean, así que están muy fáciles.
¿La 12? Ya, hasta ahí. ¿Se repite una? Sí, la 11 tal vez. ¿Alguien más? Yo sé. No, además encuentra la otra. Aquí se escribe. Era la razón por la cual Aristóteles desarrolló la democracia. Era porque la gente vivía en ignorancia. ¿O cuál es así? Sí. ¿Antes de qué? ¿Dónde? La- Arte de adquisición. Eso lo dijo mi compañera. Ah, ok, no, disculpen, no hablamos de esa palabra. La arte de adquisición, según Aristóteles, era la crematística. Ok, entonces la nueva la eliminamos. Aristóteles pensaba que esta condición era la descendencia. Hablaba mi compañera de la situación erín, la relación erín, que se daba entre un amo. Hacer pasar a fuerza, ¿no? Pues sí, Ahí está. Bueno, chicos, esto sería todo por nuestra parte. Espero que no nos hayamos aburrido muchísimo. Eran 8 libros, tratamos de resumirlos lo más que pudimos para